Bien, otro de los pasos que habíamos dicho para comenzar a operar en bolsa es crear un watch list, ¿sí? Básicamente, luego de abrir la cuenta y haberla fondeado, estamos en condiciones de crear nuestro primer watch list. Es decir, vamos a hacer una lista de las compañías que nos interesa seguir para analizar potenciales inversiones. El watch list puede incluir índices, ETFs y compañías de todo tipo. Incluso se puede tener más de una lista, de manera de poder clasificarlas según nuestro interés. Para empezar, lo mejor es crear una lista con un mínimo de 20 a 30 compañías. Mientras más compañías tengamos, mejor, pues será más probable encontrar señales de alza o baja. Para elegir las compañías que formarán nuestra lista, lo mejor es que estén relacionadas con temas de nuestro interés. Por ejemplo, si nos interesa el sector de la tecnología e Internet, podemos elegir compañías como Google, Apple, Amazon o eBay. Las compañías a seguir las podemos obtener de distintas fuentes, ¿sí? Periódicos financieros, canales de televisión especializados como Bloomberg TV o SNBC y sitios de internet como Morningstar o Seeking Alpha, ¿sí? Cuyos links podemos ver en la imagen. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? De lo que podría ser un watch list general, ¿sí? Con la lista de las distintas compañías que seguimos. Y como mencionamos, también se pueden tener otros watch list. Por ejemplo, podemos tener un watch list específico con algunas compañías que nos interesa clasificarlas de alguna manera particular. Incluso también podemos tener un watch list de índices, ¿sí? Algunos de esos índices, por ejemplo, pueden ser los más utilizados en cuanto a índices de mercado, como el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite. O también podemos seguir, esto es a modo de ejemplo, ¿no? El índice Russell 2000, que es un índice que representa a las pymes de los Estados Unidos, el índice Dow Jones Transportation Average, cuyo símbolo es DTX, y que representa o engloba a las compañías de transporte de los Estados Unidos. Este índice es interesante porque en general anticipa el movimiento del Dow Jones Industrial. Podemos seguir también al índice que engloba el sector de semiconductores, cuyo símbolo es SOX, ¿sí? Que engloba las compañías de semiconductores. Este índice es interesante porque en general anticipa el movimiento del Nasdaq. Y también un índice muy interesante es el que se denomina VIX y que representa la volatilidad del S&P 500, ¿sí? Básicamente mide la volatilidad del mercado, ¿sí? Y sigue al índice S&P 500. Luego que tengamos nuestro watch list, es decir, una vez que lo hayamos definido, haremos un seguimiento de cada una de las compañías que lo conforman. El seguimiento se realiza trabajando con el gráfico de cotizaciones de la compañía y consiste en aplicar los criterios del análisis técnico en busca de señales de alza o baja. También se puede complementar con análisis fundamental. La frecuencia del seguimiento dependerá de nuestro horizonte de inversión, aunque lo ideal es hacerlo de forma diaria, por ejemplo, una vez finalizada la jornada bursátil. Una vez que se tiene práctica, realizar el seguimiento de todas las compañías del watchlist requiere menos de 1 hora al día. Mientras más tiempo llevemos realizando el seguimiento, mejor. De esta forma, conoceremos más a la compañía desde el punto de vista técnico y tendremos un mayor acierto en nuestras predicciones. La configuración del gráfico de cotizaciones dependerá básicamente de nuestro horizonte de inversión. Para un horizonte de mediano plazo, se puede utilizar el gráfico a 3 meses con velas diarias. Aquí tenemos un ejemplo de eso. El gráfico que estamos viendo aquí es un gráfico a 3 meses con velas diarias. Podemos ver claramente cómo obtenemos aquí una señal de alza, porque la cotización en este momento está tocando el precio soporte y se ve acompañado con un aumento de volumen y con un RSI del orden del 30%. En este caso, ¿sí?, haciendo el seguimiento obtenemos una señal de baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cotización de la acción está tocando su resistencia, es decir, su precio techo, y se ve acompañado con una disminución de volumen y un RSI mayor del 70%. Vuelvo a repetir, los gráficos que estamos viendo aquí son gráficos a 3 meses con velas diarias. Y en este caso, ¿sí?,
En el primero habíamos visto un claro ejemplo de una señal de alza, en el segundo un claro ejemplo de una señal de baja, y aquí es un claro ejemplo de no tener ningún tipo de señal. Fíjense que las cotizaciones se encuentran alejadas, ¿sí?, del valor soporte o resistencia, no hay ni un movimiento claro de volumen, y el RSI también se encuentra en un nivel medio. Por lo tanto, en este caso, deberíamos seguir esperando hasta obtener una señal de alza o baja. Por último, cuando detectamos una señal de alza o baja, estamos en condiciones de realizar alguna operación para sacar provecho de eso. Si detectamos una señal de alza, podemos comprar acciones o contratos de opciones call. En cambio, si detectamos una señal de baja, podemos shortear acciones o comprar contratos de opciones put. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí?, de cómo ingresar los datos en la interfase que nos brinda el broker para abrir una posición alcista con acciones, ¿sí? En la imagen superior vemos los datos ingresados para abrir una posición alcista con acciones. Por ejemplo, fíjense que la opción es de compra de 10 acciones de Apple a un precio límite de $402, ¿sí?, con un tiempo de vigencia de día y una especificación de All or None, ¿sí?, y un ruteo automático. Por su parte, los datos que debemos ingresar en la interfase para cerrar dicha posición de inversión al alza en acciones es indicando una venta, es decir, indicando la opción Sell, de venta, digamos, de las 10 acciones de Apple a un precio límite, por ejemplo, de $420, con un timing for day y una instrucción especial All or None y un ruteo automático. En el caso que también estemos invirtiendo al alza, pero querramos abrir una posición con opciones, eso lo podemos ver en la imagen de la izquierda, fíjense, donde indicamos que para la compañía Apple vamos a abrir una posición long call comprando un contrato, ¿sí?, un contrato call de la compañía Apple a un precio límite, ¿sí?, de 11,10, ese es el valor de la prima del contrato, también con un timing force day y una especificación de All or None y un ruteo automático. Siempre vamos a trabajar en general con el ruteo automático. Para cerrar dicha posición, ¿sí?, lo que indicamos es para la compañía Apple, obviamente, la acción Sell to Close, es decir, vender para cerrar la posición long call, ¿sí?, vendiendo el contrato call a un precio límite de 15,50. Este es el precio límite al que queremos vender el contrato, es decir, el precio límite de la prima al que queremos vender. En el caso que estemos invirtiendo a la baja, para abrir una posición con acciones, en la interfase que nos brinda el broker deberemos indicar la opción Sell Short, ¿sí?, en este caso 10 acciones de Apple a un precio límite de $420, ¿sí?, con el timing force de day indicado aquí, Special Instructions All or None, el ruteo automático. Para cerrar dicha posición de inversión a la baja en acciones deberemos indicar la alternativa Buy to Cover, ¿sí?, de esas mismas 10 acciones de Apple a un precio límite de $402 con un timing for the day, special instruction indicados aquí, All or None, eso lo podemos variar, y un ruteo automático. En el caso que estemos invirtiendo a la baja, ¿sí?, pero queremos sacar provecho de eso invirtiendo con opciones, en el caso de abrir la posición, indicamos como se indica aquí, para la compañía Apple en este ejemplo, la acción Buy to Open, es decir, comprar, para abrir una posición long put, ¿sí?, porque como queremos invertir a la baja comprando contratos, el contrato que debemos comprar para invertir a la baja deben ser puts. En este caso, el tipo de orden es límite, es decir, comprar ese contrato a un precio límite de 14,3, ¿sí?, el timing force indicado aquí es day, special instructions All or None y el ruteo automático. Para cerrar esa posición de inversión a la baja mediante opciones, indicamos la acción Sell to Close, ¿sí?, Sell to Close de ese contrato de put de Apple a un precio límite de 31,5, ¿sí?, el timing force también indicado en day, Special Instructions All or None y el ruteo automático. Por último, para cerrar, vamos a indicar algunas consideraciones, ¿sí?
es importante, antes de comenzar a operar en la cuenta real, practicar un tiempo en la cuenta virtual, ¿sí? Hacer lo que se llama paper trading. Si es la primera vez que se invierte, se recomienda comenzar a operar con acciones y ETFs, y luego de un tiempo, al tener más experiencia, se puede operar con penny stocks y opciones si se desea. Para poder hacer day trading, es decir, abrir y cerrar la misma posición en un mismo día, se debe tener depositado en la cuenta un mínimo de $25.000. Si no se llega a ese monto mínimo, entonces solo se puede realizar un máximo de 3 operaciones intradiarias cada 5 días consecutivos de mercado. Esto es importante tenerlo en cuenta por si se quiere operar haciendo day trading, es decir, abriendo y cerrando la misma posición en un mismo día. Algo muy importante también es tener en cuenta que la mayoría de los brokers poseen aplicaciones que permiten operar a través de smartphones, ¿sí? Y por último, al abrir una posición, ya se debe tener definida la estrategia de salida. La misma debe considerar cuándo cerrar la posición tanto en situación de ganancia como en pérdida. Para ello se recomienda trabajar con órdenes stop y con órdenes condicionales. Por ejemplo, si estamos invirtiendo al alza y compramos 10 acciones de Apple a $400 cada una, para definir la estrategia de salida, podemos ingresar una orden condicional OCA, es decir, One Cancels Another, compuesta por 2 órdenes de venta. Una para cerrar la posición en ganancia y la otra para cerrar la posición en caso de estar en pérdida. En nuestro caso, podríamos definir una orden Sell Limit para vender las acciones a $440, es decir, tomar una ganancia del 10%, y una orden Sell Stop Limit con un precio de stop de $388 y un precio límite del mismo valor. Es decir, en ese caso estamos asumiendo una pérdida del 3%. Para la venta en situación de pérdida, también, en vez de usar una orden Sell Stop Limit, se podría utilizar una orden Sell Trailing Stop, ¿sí? Respecto a la relación pérdida-ganancia, se recomienda siempre trabajar con un ratio de 1:3, es decir, se está dispuesto a perder $1 para ganar 3. Fíjense que ese es el ratio que mostramos en el ejemplo, ¿sí? Porque la orden Sell Limit para retener la ganancia es del 10% y la pérdida del 3%. En general siempre se recomienda trabajar con un ratio de ese orden, de 1:3. Es decir, se está dispuesto a perder $1 para ganar 3. En el caso de estar invirtiendo a largo plazo en acciones, la estrategia de salida en situación de pérdida se puede definir con la compra de opciones. Es decir, mediante la compra de contratos put en el caso de estar invirtiendo al alza y mediante la compra de contratos call en el caso de estar invirtiendo a la baja. Bien, hasta aquí llegamos con el curso de cómo invertir en bolsa, de inversiones y negocios paso a paso. Esperamos que lo hayas disfrutado al igual que nosotros y que hayas aprendido todo lo necesario para invertir exitosamente en bolsa. Te esperamos en el siguiente curso. Gracias.